Un extraño pero poderoso avistamiento ovni es reconocido como responsable de haber salvado la vida de 2 navegantes aficionados en el turbulento Océano Pacífico Sur, el 28 de mayo de 1994. Decenas de barcos zarparon en una gran regata desde Nueva Zelanda rumbo a Tonga, sin imaginar la tormenta desastrosa que estaba por golpear, y mucho menos el misterioso objeto que pareció guiar a los rescatistas. Unas 35 embarcaciones, tripuladas por navegantes que iban desde profesionales hasta familias sin experiencia, partieron en un clima perfecto para un viaje que esperaban durara al menos una semana. 5 días después, una tormenta comenzó a formarse y expandirse rápidamente, moviéndose más veloz que los propios barcos. Para el 4 de junio, el Centro de Rescate Marítimo de Nueva Zelanda recibió las primeras señales de emergencia. En pocas horas la tormenta había alcanzado fuerza 12, con vientos de más de 100 nudos y olas de más de 30 metros de altura. Más de una docena de barcos se vieron atrapados, muchos volcándose, perdiendo mástiles o quedando inundados. La Armada y la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda, junto con barcos privados y comerciales, fueron lanzados a la mayor operación de rescate marítimo de la historia del Pacífico Sur, luchando por salvar a decenas de marineros indefensos. Con tantos radiofaros de emergencia activados al mismo tiempo, las señales se cruzaban, volviendo imposible localizar a las tripulaciones. El cielo nublado y las olas gigantes también impedían la orientación visual. Tras luchar 24 horas, los australianos Bill y Robin Forbes decidieron pedir ayuda. Ambos estaban golpeados y exhaustos. Su catamarán, llamado Ramta, había perdido la vela mayor y el timón estaba roto después de que una ola lo golpeara. Sin control, la nave se balanceaba peligrosamente al borde del naufragio. Mientras esperaban el rescate, un intenso resplandor iluminó el barco. Lo que primero creyeron que era una bengala resultó ser un orbe verde brillante que flotaba a solo 6 metros sobre la nave, iluminando todo el mar embravecido. El objeto cambiaba de color, de blanco a naranja, luego a verde y nuevamente a blanco. Bill, piloto experimentado, aseguró que nunca había visto nada similar. No era un rayo ni una bola de fuego. Mientras tanto, un barco comercial, el Monowai, a solo 20 kilómetros, también observó la extraña luz y pensó que era una bengala. Al contactar por radio, los Forbes respondieron que no era así, sino un objeto luminoso que flotaba sobre su embarcación. El fenómeno quedó registrado en el libro de bitácora oficial del Monowai. Gracias a esta localización precisa, los Forbes fueron rescatados al amanecer. Otro caso ocurrió con el velero Heartlight, tripulado por la familia Wheeler, Diana, su esposo y 2 hijos. Ella era medium y aseguraba tener contacto con extraterrestres. Antes del viaje, había tenido una premonición de una tormenta mortal, pero su esposo la ignoró. Cuando la tormenta los golpeó, Diana aseguró sentir la presencia de sus visitantes, quienes repetían: «El reino de los cielos está cerca». La familia activó su radio, pero se les indicó que había otras emergencias prioritarias. Poco después, una ola gigantesca tumbó el barco, rompiendo el casco y dejándolos al borde del naufragio. Diana recibió mensajes telepáticos indicando cómo debían actuar. Finalmente, un barco pesquero los rescató justo a tiempo. El investigador ovni, Preston Dennett, atribuye ambos rescates a la intervención extraterrestre. En el caso de los Forbes, el orbe luminoso que señaló su ubicación. Y en el de los Wheeler, las premoniciones y mensajes que guiaron sus decisiones.
Dennett destaca una coincidencia inquietante. El barco de los Forbes se llamaba Ramta, el mismo nombre de un supuesto ser extraterrestre canalizado por una maestra espiritual estadounidense. Por otro lado, el Heartlight se había llamado originalmente Hijo de las Pléyades, reforzando la conexión mística. Una semana después de la tormenta, un barco privado divisó nuevamente un extraño resplandor verde sobre el mar. Al llegar al sitio, la Fuerza Aérea de Nueva Zelanda encontró el naufragio del Ramta, intacto, con todas las pertenencias de los Forbes a bordo. Fue interpretado como un último gesto de buena voluntad del misterioso objeto. La tormenta dejó 20 rescatados, 7 yapes abandonados y un barco perdido con 3 tripulantes fallecidos. Sin embargo, los casos de los Forbes y los Wheeler forman parte de uno de los episodios más enigmáticos de la historia OVNI, considerado por muchos como una clara muestra de que no eran enemigos, sino amigos. La historia de los Forbes y los Wheeler en la tormenta del Pacífico Sur plantea una reflexión profunda sobre el papel de los fenómenos inexplicables en situaciones límite. En momentos de desesperación, cuando la naturaleza muestra su rostro más implacable, la mente humana busca señales, guías o intervenciones que trasciendan lo racional. En este caso, un orbe luminoso y mensajes telepáticos parecen haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Reflexionando, resulta imposible no preguntarse si estas experiencias fueron simples coincidencias, alucinaciones provocadas por el agotamiento y el miedo, o si de verdad hubo una fuerza externa actuando. Los detalles documentados, como el registro oficial en el libro de bitácora del Monowai o la exacta localización que permitió el rescate, dificultan desechar la hipótesis de una intervención real. Si lo sobrenatural se hizo presente, este episodio muestra que aquello que solemos temer podría también manifestarse en forma de auxilio. Como hipótesis, se puede sugerir que el orbe y los mensajes telepáticos responden a una misma fuente de inteligencia desconocida. Tal vez no fueron fenómenos separados, sino distintas formas de interacción de una entidad no humana interesada en preservar vidas humanas. El hecho de que los barcos tuvieran nombres ligados a referencias místicas o extraterrestres, Ramta y Hijo de las Pléyades, podría interpretarse como un símbolo de conexión, como si el destino mismo hubiese tejido un escenario para que el contacto se produjera. En ese sentido, este caso abre la posibilidad de que no estemos solos y que en circunstancias extremas haya quienes vigilen nuestro destino desde el cielo.